Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado. Hoy es 6 de diciembre. Estamos en el último mes del año 2025. Y quiero decirles, hermanos, de que este año se termina y el 2026 viene. Y viene con muchas cosas más fuertes que las que hemos pasado en el 2025. Escucharon a nuestro hermano Joan tener el primer tema, un tema que debe hacernos pensar seriamente dónde nos encontramos en la historia de este mundo. Estamos viviendo tiempos finales. Y vamos a empezar esta segunda parte. Vamos a orar. Amado Padre, gracias. Gracias, Señor, porque todavía podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque todavía tu Espíritu Santo no ha sido retirado completamente. Pedimos, Señor, que nos encontremos listos y preparados desde ya. El tiempo apremia y avanza, y las señales por doquier se pueden dejar ver. Señor, estamos en el mismo umbral del final de esta historia de la humanidad. Cristo, nuestro amado Salvador, viene y viene pronto, pero no sin antes de que el tiempo de gracia se cierre. Ayúdanos, por favor. Que no nos pase, Señor, lo que pasó con los antediluvianos. Oh Dios Padre, ayúdanos. En el nombre tomado Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Bien, hermanos. El tema de este día sábado, 6 de diciembre, quiero usar como introducción Apocalipsis capítulo 3. Esa es la introducción, pero el tema que quiero predicar hoy, esta mañana, con el favor de Dios, se titula Una salvación tan grande. Ese es el título del tema. Una salvación tan grande. Y quiero que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 14. Y nos dice la palabra, el mensaje a Laodicea. Nos dice así, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio,
para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos, este mensaje se dirige a la iglesia y el nombre Laodicea significa pueblo juzgado o un pueblo en juicio. ¿Y quién es ese pueblo juzgado? Ese pueblo en juicio. Me dice, la inspiración me dice a mí, me dice, el mensaje para la iglesia laodicense revela nuestra condición como pueblo de Dios. Escuchen eso. Pónganle atención, hermanos, que esto es muy interesante. Y dice, se envía el mensaje laodicense a los ociosos de la viña del Señor. El mensaje para la iglesia laodicense es aplicable para todos los que han tenido la gran luz y muchas oportunidades y sin embargo no la han apreciado. El mensaje para la iglesia de Laodicea es aplicable a nuestra condición. Cuán claramente se describe la condición de los que piensan que tienen la verdad, que se enorgullecen de su conocimiento de la palabra de Dios, pero cuyo poder santificador no ha sido sentido en sus vidas. Falta en sus corazones el fervor del amor de Dios, pero este fervor del amor es precisamente lo que hace del pueblo de Dios la luz del mundo. Escuchen lo que dice. El mensaje laodicense es para los adventistas del séptimo día. ¿Para quién? Para los adventistas. Si ustedes son adventistas del séptimo día, quiere decir que este mensaje es para ustedes y para mí también. Lo mismo digo a las personas que lleguen a ver este mensaje. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Dice que este mensaje a la iglesia de Laodicea es sumamente aplicable para nosotros como pueblo. ¿Y por qué lo traigo, hermano? Porque precisamente eso es lo que estamos viviendo. Hermanos, el mensaje de Laodicea no es para que nos quedemos ahí. Es un mensaje de amonestación para que salgamos de esa condición. No digamos, es que nosotros somos la última iglesia, la iglesia de Laodicea. No. Es un mensaje de amonestación, como leímos la palabra de Dios, donde el Señor en su amor nos llama a que salgamos de la tibieza espiritual, porque si no, vamos a ser vomitados de su boca. Nos prefiere frío, pero no tibios. ¿Entendieron? Hermanos, el Señor nos está llamando con mucha urgencia. Escucharon el tema de nuestro hermano Joan, un tema completamente para despertar, para salir de esa condición laodicense.
Este mensaje es un mensaje solemne y profético, diseñado para amonestar al pueblo de Dios. ¿A quién? Al pueblo de Dios, despertar a los dormidos y confrontar a los tibios y preparar a los fieles para el cierre inminente de la gracia. Cierre inminente de la gracia. Este mensaje quiero que lo veamos nosotros aquí como que si fuera el último mensaje antes de que Cristo se levante del lugar santísimo. Una salvación tan grande. ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Han escuchado ustedes esas palabras? El mensaje más ignorado del tiempo final es ese. Hay peligro del adormecimiento espiritual. Hermanos, vivimos en los días más solemnes de la historia de este mundo. El mundo entero está al borde de un colapso moral, social y espiritual sin precedentes. Los desastres naturales están aumentando. Las naciones están en conflicto. La violencia se multiplica y los principios divinos están siendo pisoteados como nunca antes. Los principios divinos. El sistema mundial se estremece. Estamos entrando en lo que la Biblia llama tiempo de angustia, cual nunca fue. Vamos a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Nos dice la palabra de Dios. (12:1). En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos, ¿dónde? En el libro. Todos los que se hayan escrito en el libro. Conflicto de los siglos me dice respecto a este texto bíblico. Cuando cese la mediación de Cristo y el Espíritu de Dios se retire de entre los hombres, entonces todos los poderes de las tinieblas que han sido retenidos descenderán sobre el mundo con furia indescriptible. ¿Entendieron? ¿Entendimos? Todos los poderes de las tinieblas van a ser sueltos. Con furia indescriptible van a venir. Habrá una escena de lucha tal que ninguna pluma podrá describirla, hermanos. ¿Entendemos lo que vecina, lo que se viene? ¿Y cómo estamos como pueblo? Hermanos, entendamos esto hoy. Es urgente, es importante que meditemos sobre lo que acabamos de leer, tanto de Apocalipsis como de Daniel. Tiempo de angustia. Si entendiéramos el significado de ese tiempo de angustia como nunca ha habido ni la habrá, ¿cómo va a ser? Vimos el tema que se acaba de presentar, de los planes que están haciendo, de los planes que van a hacer y los han puesto ya en obra. Ya lo están ejecutando, hermano. 2026 estamos por entrar y la agenda es 2030, es
donde todo queda completamente preparado para ellos. Se habló de hambruna. Se habló de control. Hermanos, y se habló de esclavismo. Hay momentos en la historia cuando Dios hace sonar una trompeta tras otra, tan fuerte que nadie debiera permanecer dormido. El grito del cielo, ¿saben cuál es? Y vamos al texto bíblico que me va a ocupar para el tema. Y quiero que me acompañen en el libro de Hebreos, capítulo 2. Que es el tema de esta mañana. Ese es el grito del cielo. Y quiero que pongamos atención al versículo 1. Versículo 1. Y quiero que todos me acompañen porque quiero que leamos juntos lo que voy a leer. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Y nos dice la palabra de Dios. Escuchen lo que dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermano, si hay un momento cuando esta advertencia cobra vida, es hoy. Si hay un tiempo cuando esta alarma no es opcional, sino vital, es hoy. Miremos cómo está el mundo. Las naciones se están quebrando. Las instituciones se están derrumbando. La moral está desapareciendo. La violencia y la corrupción explotan. Las guerras civiles aumentan. La crisis espiritual global es innegable. La profecía no se está cumpliendo. Está explotando frente a nuestros ojos. ¿Me entendieron? En otras palabras, la estamos viviendo ahora mismo. Y sin embargo, la mayor tragedia no es lo que pasa afuera, no es lo que están tramando ellos, no es lo que están planificando y lo que quieren llegar a ser. La mejor tragedia está dentro de la iglesia, un pueblo adormecido mientras el juicio avanza, cristianos deslizándose silenciosamente hasta el abismo eterno. La inspiración me dice, Satanás está ahora mismo preparando sus engaños finales. Y muchos que profesan ser hijos de Dios están dormidos. Lo dice la profecía, hermano. No lo está diciendo este que está aquí frente a ustedes. Y me sigue diciendo, estamos viviendo un tiempo más solemne que cualquier otro desde que existe la tierra. Un tiempo más solemne que cualquier otro tiempo desde que existe la tierra. Hermano, el libro de Hebreos, capítulo 2, es un mensaje, no es un mensaje suave, hermano. No es una meditación bonita. Es un mensaje urgente, profético. Es el Espíritu Santo gritando, no descuidemos la salvación, porque la eternidad está en juego. No descuidemos esa salvación tan grande. Y en medio de este caos, el enemigo está logrando algo todavía más peligroso, que muchos cristianos estén dormidos espiritualmente.
dormidos aún dentro de la iglesia, dormidos mientras las profecías se cumplen delante de nuestros ojos. Y es por eso que el apóstol Pablo levanta una de las advertencias más fuertes en todo el Nuevo Testamento. Y nos dice, por tanto, pongamos esa atención a la palabra por tanto, de 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, hermano, me llamó mucho la atención esa palabra, por tanto, es necesario. Hemos llegado al punto más peligroso de toda la historia de la humanidad. Nunca antes la humanidad estuvo tan cerca del fin como lo estamos ahora. Nunca antes las señales proféticas están ardiendo intensamente. Hermanos, y es por eso que el apóstol Pablo levanta esta advertencia, que es necesario, dice, que con más diligencia atendamos esto. Es necesario con diligencia que atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice. Hermanos, este versículo es un versículo para despertarnos, para sacudirnos, para revivirnos, porque mientras el cielo suplica, muchos cristianos están en la odisea todavía. Y están dormidos, no físicamente, sino espiritualmente. Dormidos en pecados, dormidos en tibiezas, dormidos en indiferencias, dormidos mientras el mundo se incendia. He visto el peligro, me dice la inspiración, he visto el peligro del pueblo de Dios. Se están quedando dormidos en el mismo borde de la eternidad. Satanás está trabajando para que los profesos cristianos permanezcan en un sueño mortal. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Dice la palabra de Dios, sigamos ahí en Hebreos capítulo 2. Y vamos a leer del 2 al 4. Dice, por tanto, del 1 al 4, perdón, capítulo del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y miren lo que dice el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa es la pregunta que hace. ¿Cómo escaparemos nosotros si cuidamos esta salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios diversos, milagrosos, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, tenemos que despertar ahora antes que sea demasiado tarde. El peligro del deslizamiento, ¿saben cómo viene? Suave. Suave.
No es que vamos a deslizarnos así. Es una trampa mortal. El de deslizamiento espiritual no es una caída escandalosa. No es un pecado grande. No es un abandono público de la fe. Es algo más peligroso. Es morir lentamente. Es un deterioro silencioso. Es una tibieza desapercibida. Es una religión sin Cristo. Deslizarse es orar menos, leer la Biblia menos, justificar pecados pequeños, amar el mundo, dejar de vigilar, aceptar medias verdades. ¿Nos parece familiar esas cosas, hermano? Un enfriamiento silencioso, así comienza. Medias verdades, hermanos, justificando hacia algunos pecados. Yo no lo veo tan malo. Cuando pecado es pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, con más diligencia, entendamos esa palabra. ¿Por qué más? Porque estamos en el tiempo del mayor engaño. La inspiración me dice, no necesitamos negar nuestra fe para perderla. ¿Entendieron con lo que leí anteriormente? Todo lo que estoy leyendo quiero soportarlo bajo la inspiración divina. No necesitamos negar nuestra fe para perderla. Basta con descuidarla. Miles se perderán mientras esperan y desean vivir una vida cristiana, pero nunca comienzan. Nunca empezamos a vivir esa vida que Cristo quiere que vivamos nosotros hoy. Sigue diciendo, Satanás sabe que muchos están dormidos y su obra consiste en adormecer aún más al profeso pueblo de Dios. Es ahora cuando debemos velar, es ahora cuando debemos trabajar, es ahora cuando debemos orar como nunca antes, porque estamos en el borde mismo del tiempo de angustia. Ahí estamos, hermano. No descuidemos la salvación, porque nuestra eternidad está en juego. Por eso hago hincapié con más diligencia, como un mandato que muchos ignoramos, con más diligencia. ¿Habían estudiado ustedes anteriormente este versículo así? ¿Qué significa diligencia? ¿Qué significa esa palabra con más diligencia? ¿Saben qué significa? Con más urgencia, con más intensidad, con más prioridad, con más seriedad, con más firmeza absoluta. No descuidar la salvación. No se trata de un atiendan como puedan. Es atendamos ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿Y cuáles son esos peligros espirituales de que podemos deslizarnos? ¿Saben cuáles son? Son escándalos que ocurren en nuestra vida, pero que no nos damos cuenta. Estos deslizamientos ocurren sin dolor, ocurren mientras seguimos asistiendo a la iglesia. Y están ocurriendo, nos estamos deslizando. De una u otra manera nos vamos deslizando poco a poco. Por eso vienen de una manera desapercibida que ni cuenta nos damos. No puedo ir, no voy a ir hoy. Me quedo en la casa viendo un tema. Deslizamiento. Muy temprano están empezando. Deslizamiento.
Hermanos, ¿de quién es este día? ¿De nosotros o tiene dueño? ¿Y qué es lo que quiere el dueño? ¿Qué es lo que espera el dueño? Deslizamiento, hermano. Deslizamiento. Hermano, este deslizamiento interno es interno. Nos estamos deslizando internamente, no externamente. La inspiración me dice, el peligro más grande para el pueblo de Dios no es la persecución, es el descuido espiritual. El descuido espiritual. ¿Cómo está la espiritualidad nuestra? Miles se engañan a sí mismos creyendo que todo está bien cuando todo está mal. ¿Sí? ¿Cómo estás bien? ¿Estás yendo a la iglesia? Sí, estoy asistiendo, me estoy reuniendo los sábados. ¿Y dónde va? Bueno, voy por ahí, de un lugar. ¿Es eso? ¿Eso es todo? Eso es todo. Miren lo que nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 5. Miren lo que nos dice. ¿Lo tenemos? Versículo 6. 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 13. El Evangelio de Marcos capítulo 13. Nos dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 13. Nos dice 31. 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Dice el 33. Mirad y velad y orad. ¿Cuántas cosas pide ahí? Mirad. Y las tres están en una palabra de mandato. Mirad es un mandato, es una orden. Velad es una orden. Y orad es una orden. ¿Y por qué lo tienen de esa manera? Porque no sabéis cuándo será el tiempo. El Señor nos manda hoy a que estemos atentos, a que estemos velando, a que estemos orando, porque no sabemos el tiempo. Efesios, vamos al libro de Efesios capítulo 5, Efesios. Efesios capítulo 5 nos dice la palabra de Dios en el versículo 14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes,
y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues, sale la palabra otra vez, mirad pues con diligencia cómo andéis y no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué cosa? Malos. Por tanto, no seáis, ¿qué cosa? Insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, la magnitud de esa palabra que usa el apóstol Pablo, donde dice una salvación tan grande, es el regalo más costoso del universo. Una salvación tan grande es la obra más maravillosa del mundo. Volvamos a Hebreos, capítulo 2, en el que estamos trabajando hoy. Y leamos el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Por qué esta salvación es tan grande? ¿Saben por qué? Porque esta salvación le costó al cielo el Hijo de Dios. Hermanos, ¿ustedes significan eso, esta salvación tan grande? Costó la muerte, costó la sangre, el sacrificio del Hijo de Dios. ¿No es tan grande? Dice la inspiración, la cruz es el centro del universo. En la cruz vemos cuán grande es la salvación y cuán terrible es el pecado. Por eso es que una salvación tan grande. ¿Estamos entendiendo? ¿Lo estamos entendiendo ahora mejor? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea, no, ¿qué cosa? Se pierda, porque fue una salvación tan grande, porque Dios no envió a su Hijo para que el mundo se perdiera, sino para que fuese, ¿qué cosa? Salvo. ¿Por qué? Porque es una salvación tan grande. Es una salvación tan grande. Miremos lo que dice Romanos capítulo 5. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo es esa salvación? ¿Cómo hace eso la salvación que nosotros recibimos? Hermanos, ¿por qué ignoramos ese plan de salvación? ¿Por qué realmente actuamos de esa manera? ¿Por qué con tanta ingratitud la estamos viendo? El costo de esa salvación es un costo que nadie lo puede pagar. Nadie. Fuimos comprados con sangre preciosa. Por ningún otro sacrificio puede reemplazar esta salvación tan grande. Ningún otro sacrificio. Fue confirmada por señales y maravillas porque fue anunciada por Cristo mismo, nos dice el texto bíblico que leímos. Y fue planificada desde la eternidad porque el cielo entero se volcó en este plan. ¡Qué salvación! ¡Qué salvación, hermano! El cielo entero se volcó en este plan de salvación. Por eso es el regalo más costoso del universo. No está hablando del mundo, del universo. Porque el universo fue también afectado por lo que sucedió hace 2000 años atrás aquí
en un monte en Jerusalén. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Dice la palabra de Dios, 12. 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué cosa? Entonces, ¿es una salvación tan grande? ¿Quién nos lo dice? La palabra de Dios. ¿Y quién lo reafirma? La inspiración divina. No hay otro nombre. Hermanos, esta salvación fue confirmada por señales y maravillas. Fue planificada desde la eternidad, porque el cielo entero se volcó el plan. Hermano, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. ¿Lo tenemos? 13:8. Apocalipsis 13:8. Nos dice la palabra de Dios. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio de ¿cuándo? Del mundo. Y en Efesios capítulo 1, Efesios, vamos al libro de Efesios, hermano, porque quiero remarcarlo todo a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Efesios capítulo 1. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 4. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En sí mismo. La salvación es un tema en el cual el misterio de este es el amor de nuestro amado Redentor. El cielo entero se interesó por la obra de nuestra salvación. No hay nada que pueda ser comparada con ella. Por eso es una salvación tan grande porque la cruz es el centro del universo. Ya lo habíamos leído, hermano. No podemos rechazar a Cristo, hermano, porque nosotros rechazamos a Cristo, estamos eligiendo nuestra destrucción eterna. Y la pregunta es, ¿cómo escaparemos? De acuerdo a Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos? ¿Saben cuál es la respuesta? No hay escape. Sencillamente no hay escape. ¿Saben por qué no hay escape? Porque no hay refugio. ¿Saben por qué no hay refugio? Porque no hay excusa. ¿Saben por qué no hay excusa? Porque no hay negociaciones en esta salvación. Hermano, no hay escapatoria fuera de Cristo. Hermanos, no existe un plan B. No hay salvación alternativa. No hay segunda oportunidad después del cierre de la gracia. Jesús dijo, porque estrecha es la puerta y pocos son
los que la hallan. ¿Cuál es la puerta a nosotros donde vamos ahora mismo? ¿Será que todavía estamos en la angosta? ¿Será que todavía hay tiempo para que nos divertamos y nos gocemos porque mañana moriremos? Hermanos, si estás pasando prueba, si estás pasando dificultades, si estás pasando muchas cosas por la causa de Cristo, estamos en la puerta angosta. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Hermanos, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6. Vamos a Hebreos. Dije que Hebreos es el capítulo que me iba a ocupar. Y en el capítulo 6 de Hebreos, me dice la palabra en el versículo 4. Miren lo que dice, quiero que le pongamos atención a este texto bíblico que voy a leer. Dice 6:4 de Hebreos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque es imposible. Hermanos, yo quiero que lean eso, le hayan puesto atención a esa lectura que acabo de leer. Hermano, es imposible lo que una vez gustaron, entendieron y recaen en esto. Hermanos, de esa manera estamos crucificando de nuevo a nuestro Salvador Jesucristo, hermano. Hermanos, no podemos escapar del juicio. Ahí mismo en Hebreos capítulo 9. Capítulo 9. Miren lo que dice el versículo 27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después, ¿qué cosa? El juicio. Hermanos, no podemos escapar del fuego eterno. Mateo 25. Mateo 25. Lo tenemos, Mateo 25. Leamos el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo. ¿Y quién más? Y sus ángeles. Hermanos, los que descuidan su salvación serán barridos en la destrucción eterna, evento de los últimos días. El descuido de la salvación será el asombro y la desesperación para los que se pierdan. Repito, lo repito. El descuido de la salvación será el asombro y la desesperación. ¿Para quiénes? Para los que se pierdan. Muchos estarán golpeando la puerta, clamando, pero será demasiado tarde. Muchos no harán caso hasta que sea demasiado tarde. Hermanos, ¿por qué entonces rechazar esa salvación tan grande? ¿Por qué rechazarla? Rechazar la salvación es rechazar el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos convence de nuestros pecados. Y si yo no escucho esa voz que me convence de las cosas malas que yo hago, practico o vivo o digo, hermanos, yo estoy rechazando el Espíritu Santo y ese es el pecado como imperdonable.
Entonces, si es imperdonable, ¿para dónde voy? ¿Podré escapar? Completamente. Y voy para el lago de fuego. Sí, eso es lo que me espera. Porque estoy rechazando al Espíritu Santo. Rechazar la salvación, dice Patriarcas y Profetas, es cometer el pecado imperdonable. Veamos ahí mismo en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. ¿Lo tenemos? 31. Dice la palabra: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Hermanos, este asunto es bien serio. Este asunto es más serio de lo que nosotros creemos, hermanos. Porque no habrá segunda oportunidad después del cierre de la gracia. Porque el tiempo de gracia se está cerrando y será de una manera silenciosa e irreversible. Cuando Cristo abandone el santuario, nadie sabrá el momento exacto. La oportunidad habrá terminado para siempre. Muchos estarán viviendo en pecado cuando ya sea demasiado tarde para arrepentirse. El arrepentimiento es ahora, es hoy. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos. Créanmelo. Esto es un asunto muy serio para nosotros. Nosotros que estamos acá. Necesitamos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Necesitamos confesar todos nuestros pecados. ¿Por qué? Ni una mancha de pecado será aceptado por Cristo Jesús. No importa cómo haya sido toda mi vida, lo que haya hecho por Cristo, eso no importa. O estoy limpio totalmente o estoy perdido, porque una sola mancha es más que suficiente para eso. Hermanos, los eventos finales, hermanos, no estamos esperando que empiecen porque ya empezaron, hermano. Lo vimos en el tema de la mañana. Los juicios de Dios están en la tierra. Las señales nos rodean y se multiplican. La apostasía en las iglesias y dentro de las iglesias. ¿Hay apostasía? ¿Hay apostasía en las iglesias y dentro de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Cómo se ve? ¿Y qué dijo el apóstol Pablo respecto a eso? Vamos a 2 de Tesalónica, capítulo 2. 2 de Tesalónica, capítulo 2. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Nos dice la palabra de Dios, capítulo 2. Nos dice, versículo 1, 2, 1. Perdón, hermano, quiero ver. Sí, segunda, estoy en primera y con razón. Sí, yo estoy en segunda, yo estaba mal. Dice capítulo 2, versículo 1. Segunda. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis llevar fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Dice que no vendría la venida de Cristo antes que se manifieste, ¿qué cosa? La apostasía. Y pregunto, ¿hay apostasía en el mundo? Sí. ¿Hay apostasía en las iglesias? Sí. Hay apostasía por todos lados, hermano. Por eso el apóstol Pablo nos insta que no nos durmamos, hermanos, como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. La apostasía se está desarrollando con rapidez y muchos se apartarán de la fe. Yo diría, muchos se han apartado ya de la fe. Hermanos, el espíritu de la inspiración que el Señor nos puso fue desechado completamente. No se puede predicar. Apostasía. Apostasía. Dice, Satanás obra con todo engaño dentro de las iglesias. Muchos ministros, dice, ya no predican la verdad. Oye los testimonios, lo dice Freddy Cortés. Muchos ministros ya no predican la verdad, sino entretenimientos. Entretener a la iglesia mientras Satanás está obrando. Hermanos, y hemos descuidado esa salvación tan grande. Por eso es que nos gusta estos libros del Espíritu de Profecía. Porque me desenmascaran, Francisco. Desenmascarando al enemigo es el tema que predica nuestro hermano Joan. Hermanos, el tiempo apremia. Dice, todas las naciones seguirán las órdenes de la bestia, aun cuando contradigan la palabra de Dios. Aun cuando contradigan la palabra de Dios. Ninguno recibirá el sello de Dios si guarda un pecado acariciado. ¿Cuántos? Uno. El sello de Dios será puesto solamente sobre los que guardan los mandamientos de Dios. Pronto las leyes humanas impondrán falsa observancia y los que honran a Dios serán considerados enemigos del orden. En otras palabras, subversivos. Del orden mundial, del orden público, del orden de los hombres, de la ley de los hombres. Orden cultural. Nos van a ver como disidentes. Bueno, ya nos ven así. Pronto las leyes humanas impondrán falsas observaciones y los que honran a Dios serán considerados enemigos del orden. Se acerca rápidamente el tiempo cuando todos los que tengan un carácter sellado no podrán resistir la prueba. ¿Cómo? Se acerca rápidamente el tiempo cuando todos los que no tengan un carácter sellado no podrán recibir ¿qué cosa? La prueba. Hermanos, tenemos lo que dice 2 Timoteo capítulo 3. Un poco más adelante estamos. 2 Timoteo capítulo 3. ¿Lo tenemos? Versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A esto qué? ¿Y qué es evitar? Apartarnos. ¿Saben por qué? Porque nuestra carne es débil. Aunque el Espíritu de Dios esté dispuesto a nosotros juntarnos con esas personas, caigo. Mi naturaleza inclinada al pecado me lleva a caer.
Y lo que el Señor hace es apartarnos. ¿Y qué significa la palabra apartarnos? Santificarnos. Por eso que nos llama santos, apartados, separados del mundo. Porque no sabéis que la amistad del mundo es ¿qué cosa? Enemistad contra Dios. Y todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y quién quiere ser enemigo de Dios, hermano? Constituye. Hermano, la gracia está a la puerta. Y dice esta cita, miren lo que dice. Y lo remarca. Ahora es el tiempo de prepararse. 3 veces lo dice. Ahora es el tiempo de prepararse. La puerta está por cerrarse. Evento en los últimos días. Eso que estamos mostrando. Exactamente. ¿Qué exige Dios en estos momentos finales? ¿Qué debemos hacer para no descuidar esta salvación? ¿Qué debemos hacer? Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. ¿No dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 3, versículo 19? Nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. ¿Se acuerdan el pecado de David? En el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto y un corazón nuevo dentro de mí. Hermano, qué cosa más linda. Pedir eso al Señor. Crea en mí un espíritu recto y un corazón nuevo dentro de mí. ¿Cuánto necesitamos pedir eso todos los días, hermanos? Porque nuestro corazón, ¿qué dice la palabra de Dios con el profeta Jeremías? Es como malo, perverso y nos engaña. Ah, no, pero yo hago lo que mi corazón me dice. Hermano, tu corazón es perverso, tu corazón es malo y tu corazón te engaña. Este es el tiempo para un arrepentimiento profundo y completo. Completo, entendamos la palabra completo, no que me arrepentí hoy y mañana sigo igual. A media. El arrepentimiento, sigue diciendo la inspiración, es una obra diaria. Es una obra de día a día. Es una obra, una obra continua. Velad y orad, nos dice la palabra de Dios. Que velemos en todo tiempo. No habrá excusa para un carácter manchado. Solo aquellos que oren con perseverancia recibirán el poder necesario para pasar el tiempo de angustia. Repito, solo aquellos que oren con perseverancia, recibirán el poder necesario para pasar el tiempo de angustia. Si nos dice esto, ¿cómo va a ser ese tiempo de angustia? Lo leímos en Daniel capítulo 12, versículo 1. Y sigue diciendo, el conflicto de los siglos, parecido, pero me encanta también, por eso lo puse. Solo los que vivan una vida de oración prevalecerán en la crisis final. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es el deslizamiento? Estamos orando poco y poco hasta que hay un momento en que dejamos de orar. Leo la palabra poco hasta que hay un momento en que no la abro excepto el sábado. Tenemos que permanecer en Cristo cada día y vivir una vida intensa de oración. Permanecer en Cristo es la única seguridad para el alma. Porque dice la palabra de Dios, separado de mí, nada podéis hacer. Los que no se aparten del pecado serán hallados faltos como Cristo, cuando Cristo venga.
La lluvia tardía solo caerá, escuchen, la lluvia tardía solo caerá sobre aquellos que se humillan y buscan a Dios con todo el corazón, espíritu, alma y cuerpo. Sí. O sea, no podemos llegar al 2 si no llega al 1, ¿verdad? Si nosotros no hemos recibido la primera lluvia, ¿verdad? Si no hemos recibido la primera lluvia, jamás llegará la segunda, ¿verdad? ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿En qué época estamos viviendo? ¿En qué fiesta estamos viviendo? Ok, ¿qué dice, por favor, ahí? ¿Qué dice Hechos? Hechos 17, 30 y 31. Hechos capítulo 17. 30 y 31. 17. 30 dice la palabra de Dios. Miren lo que nos dice la palabra de Dios, 30 y 31. Dice así. Pero Dios, escuchen esta palabra, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos. Sí, Francisco. Dice que él pone de medida. Él pone de medida a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Eso está serio, ¿verdad? Y dice que para todos lleguemos a la misma, para que todos lleguemos a la misma estatura de la plenitud. Un varón. Perfecto. Pero nos gusta oír cuento chino. Nos gusta oír fantasías. Nos gusta oír inventos de hombre. Ah, no, Dios te ama. Sí. Dios te ama. Te ves lindo. Dios te va a salvar. No, el que no llegue a la medida de Cristo. Correcto. Leña para el fuego. Así es. Así es. Definitivamente, hermano. Entendemos esa palabra, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ustedes creen que con la vida de tibieza podemos alcanzar eso? Jamás. Jamás, hermano. Créamelo, porque necesitamos hoy más que nunca buscar a Dios, entregarnos a Él con un arrepentimiento genuino y sincero de todo corazón. De todo corazón. Hermanos, estamos viviendo los últimos minutos de la gracia. Últimos minutos, hermanos. Entiendan esa palabra. El tiempo se agota y la eternidad se acerca. ¿Y saben cuál es el llamado que nos hace el Señor para ahora? ¿Saben cuál es el llamado que nos hace? Prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para encontrarnos con nuestro Dios? Hermanos, nos vamos a encontrar. Definitivamente nos vamos a encontrar con Él, Francisco. Pero, ¿sí? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vea qué interesante. Los que no reciban, los que no tengan, ¿verdad?, a Cristo, los que no reciban el Espíritu del Eterno, cuando Cristo se aparezca en las nubes de los cielos, dice que con la boca, dice el apóstol Pablo, y dice Juan, que la espada que sale de la boca, y dice Pablo, porque el Espíritu del Señor los matará. Duro, pero es la realidad. Hermanos, no nos quedemos dormidos. No sigamos ese estado laudicense. Y es hora que le pongamos atención y mente a la palabra de Dios, porque estas son amonestaciones directas para cada uno de nosotros. Hermanos, salimos de aquí y ya empezó el domingo y empiezan los planes. Hermanos, el sol se pone temprano hoy. Tengo toda la noche para ir ahí a algún lugar de diversión, de cualquier cosa, ir a comer de noche, cargar el estómago de noche. ¿Entenderé la palabra? ¿Entenderé la palabra, hermano?
Prepárate para encontrarte con tu Dios. Es una realidad. Cristo está por levantarse del lugar santísimo. Los ángeles están acortando sus últimos trabajos. Las profecías que faltaban ya están en acción. La noche viene, la puerta está por cerrarse y el destino de la eternidad está por sellarse. Y la gran pregunta, hebreo, resuena en nosotros. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Esa es la pregunta. ¿Cómo escaparemos? ¿Ah? Los que no aprovechan el tiempo presente no estarán listos cuando sobrevenga el cierre de la gracia. No hay segundas oportunidades, hermano. No hay prórrogas. No habrá previo aviso. Solo Cristo, solo su sangre, solo su justicia, solo su salvación es todo lo que tenemos. Estamos viviendo en los últimos momentos de la misericordia para esta tierra. Y los que no estén preparados quedarán sin esperanza para siempre. Hermanos, antes que la puerta se cierre, hermanos, no podemos nosotros ahora mismo descuidar la salvación. Es una salvación, es grande, pero el tiempo de esa salvación es corto. La oportunidad es preciosa, pero pronto terminará, hermanos. La gracia aún está abierta, hermanos, pero la puerta ya está girando para cerrarse. Ya se oyen sus goznes escuchar, donde esa puerta viene cerrándose. Y lo estamos viendo conforme vamos viendo las leyes que se están dando. Es porque la gracia se está cerrando, se nos está cerrando. Hermanos, la palabra de hoy es necesario que atendamos, no sea que nos deslicemos y perdamos una salvación tan grande. Este es el peor momento de la historia para descuidar esa salvación. Estamos viviendo ante la marca de la bestia, hermanos. Estamos viviendo ante ella ya. Antes del derramamiento de las plagas, antes del cierre de la gracia, antes del regreso de Cristo. Hoy es el día de estar preparados. Hoy es el momento de despertar. Hoy es la hora de estar firmes. Sí, Francisco. Sí, es que, ¿verdad? Se ha infiltrado la palabra, se ha infiltrado una doctrina de que cuando se ponga la marca de la bestia, entonces me voy a poner en remojo. Demasiado tarde, demasiado tarde, porque esta carne está muy enferma y esta carne tiene que ser santificada. Así es. Y entonces esa doctrina, ese engaño, cuando venga la marca de la bestia, entonces me lavo la cara. No haga nada, ya es demasiado tarde. Ya estamos tarde. Eso está ahí a la esquina y todavía seguimos, ¿verdad? Jugando a la iglesita. Hermanos, tomen en serio este tema. Se los pido de corazón. No sigamos jugando. Hermano, no hay tiempo para jugar. No hay tiempo para seguir jugando. Me dice la inspiración. El tiempo de prueba está justamente delante de nosotros. Justamente. Y necesitamos ahora una experiencia profunda y viva para estar preparados. Necesitamos reconocer lo que estamos necesitando. Necesitamos despertar. Necesitamos reavivarnos. Necesitamos arrepentirnos profundamente. Abandonar todo lo que nos desliza y prepararnos para recibir el sello de Dios y permanecer en Cristo hasta el fin. Necesitamos orar pidiendo el Espíritu Santo para ser lleno del Espíritu Santo, ser salvos antes del tiempo del cierre de gracia. Cristo nos dice hoy, no descuidemos una salvación tan grande. Preparémonos ahora. Hermanos,
Este no es un tema más que vengo yo a predicar. Siempre lo predico como el último tema. Porque no sabemos. Nadie sabe. Nadie tiene asegurada su vida. Hermanos, volvamos a Dios. Amén. Dice la palabra, volveos a mí. Miren con cómo nos dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Qué llamado más tierno, más dulce, más hermoso, más bello. Por eso, hermanos, por eso nos habla y volvamos a Hebreos. Hermanos, el libro de Hebreos, el mismo capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. 3. Porque si nos deslizamos, ¿cómo podremos escapar? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Hermanos, esto a mí, este tema, me ha tocado y me ha movido a mí y mi casa. Porque veo las señales ya. Y yo no puedo, hermano. No puedo. Y necesito de Dios todos los días para vencer. ¿Cómo escaparemos de esa salvación tan grande? Por eso es necesario que hoy, diligentemente, estudiemos más la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a orar. Amado Padre, solo te pido, oh Dios, que nos ayude en nuestras debilidades. Sí, Señor, hay una soñolienza. Estamos soñolientos todos, Señor. Ayúdanos a despertarnos. Las trompetas se están tocando una tras otras todos los días. Los sonidos se escuchan por todos lados, en todos los ámbitos. Padre, la economía, la salud, el trabajo, mi Dios, el control está por todos lados, ya lo vemos. Señor, el enemigo ha logrado sus objetivos, pero Dios tiene un pueblo que no se rendirá, un pueblo que permanecerá de pie aunque los cielos se derrumben, un pueblo que dirá, no nos arrodillamos como pasó con aquellos 3 jóvenes hebreos. Sí, mi Dios, ahí se necesita, Señor, estar firme en lo que hemos creído. Te ruego en el nombre de Jesús, oh Padre Santo, te ruego que nos ayude. Señor, por favor, nos ponemos en tus manos ahora. Te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, el descuido. Perdónanos, Señor, todas aquellas cosas en las cuales nos hemos estado deslizando poco a poco. Perdónanos, Señor, ese enfriamiento espiritual que estamos presentando. Perdónanos y ayúdanos a volver porque la puerta aún no se ha cerrado completamente. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu divino,
Por favor, no te alejes, Señor, no te alejes, que el Espíritu Santo, Señor, haga morada en nosotros, que tu Espíritu Santo seamos para Él ese templo viviente y que tu palabra fluya a través de nosotros ante tantas personas que necesitan escuchar este evangelio de esperanza y de salvación para este mundo perdido. Padre, ayúdanos. Por favor, te lo pido. Te lo imploro, oh Santo Padre, en el nombre tomado Hijo Jesús. Amén. Amén.